Muy buenas noches. Bienvenidos a los que nos están acompañando en esta oportunidad. Eh, Reciban un saludo de parte del Grupo CPT. Nos alegra que puedan acompañarnos en este webinar que estamos realizando. Esta serie de webinars que venimos realizando junto con Grupo CPT de comunicadores para comunicadores. Así que siéntanse con una fuerte bienvenida, nos alegra. Tenemos el día de hoy a un ponente que nos estará compartiendo de su experiencia, de sus aprendizajes, y es Marco Minaya, quien va a estar tocando un tema muy interesante sobre el rol del comunicador en las organizaciones sin fines de lucro. Así que bienvenido, Marco, buenas noches. Hola, Yesareli, ¿qué tal? Y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, agradecerte por la invitación, en verdad, para mí es bastante satisfactorio poder compartir un poco de mi experiencia en cuanto a la temática que nos reúne aquí, ¿no? Que es el perfil del comunicador en organizaciones sin fines de lucro. Y pues bueno, encantado de estar aquí y ya con todas las ganas para arrancar, ¿no? Gracias, Marco. Bueno, comenzando, comentarles un poco más acerca de Marco. Él es titulado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialización en Empresa y Desarrollo. Es egresado de la Maestría de Comunicación de la Universidad Mayor de San Marcos, con colegiatura habilitada y vigente. Más de 7 años de experiencia en comunicación corporativa, prensa y responsabilidad social en organizaciones del sector privado y sin fines de lucro. Además, con más de 8 años de experiencia en organizaciones sin fines de lucro y o proyectos socioambientales como AISEC, Grupo Convergencia, Enseña Perú, Techo Perú, Crea Más, Voluntades, la Municipalidad de Lima, We Can Be Heroes, entre otros. Así que vamos a recibir a Marco y vamos a estar muy atentos a lo que él tiene para compartirnos en esta noche. Gracias. Bueno, entonces puedo compartir sí mi diapositiva, ¿verdad? Sí, Marco, claro que sí. A ver, voy a compartir. A ver, un momento. Ujú. A ver, acá está. Listo. Bueno, ahí está. Genial. Ya está, se ve un cosadito y todo. Bueno, nada, ante todo, agradecer una vez más por la invitación, Yosareli, a ti y al equipo. Y bueno, prometo que va a ser una exposición amena, bastante vivencial de cómo es que bueno, he podido yo desempeñarme en diferentes organizaciones y alcanzar un perfil no idóneo, porque creo yo que cada profesional va buscando su propio camino, sus propias experiencias, pero sí hay ciertos elementos que entre comunicadores o también otras profesiones vamos a coincidir, ¿no? Y que son aspectos muy elementales, muy importantes al momento de poder desempeñar nuestro rol como comunicador dentro de las organizaciones con un enfoque más de sin fines de lucro, ¿no? O asociaciones en general. Pero bueno, ya Gisarelli me presentó, le agradezco, pues sí, de hecho, no pensaba, les confieso, llegar a tener tanta experiencia en cuanto a participaciones de forma voluntaria, en cuanto a alcanzar un rol como comunicador dentro de las diferentes organizaciones, que bueno, que les voy a entrar a detallar y a mencionar, ¿no? De hecho, fue un camino, diría que bastante bonito, de mucho aprendizaje, porque uno, pues, cuando está de repente en universidad, no se da cuenta a veces del impacto o de las contribuciones que uno puede hacer. Simplemente se deja llevar por, bueno, el amigo, el compañero, oye, mira, únete a esta causa, o de repente algún favor, o algún interés tal vez momentáneo, pues, ¿no? Pero poco a poco te vas dando cuenta en el transcurso de los años que el aporte que tú le puedes dar siendo inclusive comunicador o formándote como comunicador puede ser muy importante, no solamente porque tú estás donando de tu tiempo, sino por el hecho de que tú también estás aprendiendo en el proceso. Y creería yo que todo el campo de voluntariado que he desempeñado en estos últimos años ha sido bastante importante por muchas razones, por muchísimos beneficios, no solamente de aprendizaje, sino también de conocer personas que no pensaba conocer, de tener amistades muy afianzadas,
de inclusive tener lugares a los cuales no pensé en conocer o en saber de su existencia, inclusive viajes internacionales que he podido hacer por pasantías sociales que ya les comentaré y que de alguna otra forma te ayudan a ampliar tu mente, pues, ¿no? Y esa es un poco la idea de enriquecerse de todo este tipo de experiencias. Pero bueno, un poco ya dejando la introducción, les comento un poco sobre mí, pero ya Yesareli lo ha comentado, pues sí tengo mucha experiencia en cuanto al tema del campo social, también más vinculado también al campo ambiental, habiendo pasado por diferentes organizaciones sin fines de lucro, no solamente como voluntario, sino también como coordinador, como director de un área, como responsable de comunicaciones. En verdad, inclusive, he participado inclusive de más organizaciones, pero también para no hacer la exposición tan larga, he querido destacar estas experiencias, ¿no? Inclusive ahora vengo desempeñándome en dos o tres cargos dentro de organizaciones sin fines de lucro y en verdad se siente, al menos en lo personal, bastante motivado, ¿no? Por contribuir. Pero bueno, entonces ya dejando la presentación, un poco el tema es, ¿cuál es el rol del comunicador en una organización sin fines de lucro, ¿no? Entonces, acá lo he querido poner como en camino del descubrimiento hacia el empoderamiento de un comunicador voluntario, ¿no? Creo que refleja este tipo de mensaje o este tipo de premisa, el concepto de la presentación en sí, en que como la vida misma, el camino del comunicador, sobre todo cuando participa en diversas organizaciones, es un camino pues lleno de muchas expectativas, de muchos nuevos horizontes, de muchos nuevos escenarios, ¿no? Uno, independientemente de a qué organización va a participar, o si es que de repente recién estás comenzando la carrera y no sabes por dónde, yo me atrevería a decir que es un camino que simplemente tú te tienes que dejar de llevar por lo que de repente te puede gustar más, ¿no? Yo recuerdo, y ya vamos a empezar ya con este trayecto, ¿no? De las organizaciones por las cuales he pasado. Yo recuerdo, pues, cuando estaba en la universidad, tenía mucho interés por colaborar, ya sea en temas de charlas, en temas de conferencias, en temas también de ayuda de reciclaje, ¿no? Con todo el tema medioambiental. Siempre me llamó la atención. Entonces, a raíz de eso, pues, buscando en muchas páginas de qué forma poder ayudar, es que me encontré con esta serie de organizaciones y que simple y llanamente fue el hecho de tener ese bichito, ¿no? De decir, oye, mira, más allá de repente tener un fin de semana con mis amigos y juerrear, porque uno es joven, pues también quiero dar un poco de mi tiempo, ¿no? Entonces, hasta ese entonces, el tema de donar el tiempo tal vez sea lo más significativo que tú puedes llegar a alcanzar a entender, ¿no? Porque al comienzo puede ser que sea difícil, en verdad, preguntarse, oye, ¿y por qué estás haciendo esto, no? Muchas veces y conversando con otros voluntarios, porque hasta ahora sigo siendo voluntario, lo hacen más por un tema de que, mira, mi amigo está y me jaló, bueno, tengo que colaborar porque el amigo de mi familiar trabaja aquí o está apoyando en esto. Es más dejarse llevar un poco por ese tipo de estímulos, pues, ¿no? Ya luego en el proceso de introducirse más a este tipo de actividades, y no solamente como voluntario, sino ya como alguien que de repente lidera un equipo o alguien que está detrás de un evento que implica un mayor grado de responsabilidad, es que uno se va dando cuenta del verdadero valor que tiene, pues, ¿no? El verdadero concepto de sí, el del beneficio de enriquecerse, el de aprendizaje, el de reconocer mis debilidades, mis fortalezas, es como hacer un FODA personal, pues, ¿no? Y en el proceso también te das dando cuenta que te faltan, este, tener pues ciertas herramientas técnicas y también de habilidades blandas, ¿no? Y es ahí lo bonito, que empiezas a descubrir todas estas cosas, que empiezas a conocerte y a conocer tu entorno y a conocer espacios o personas que tal vez nunca hayas pensado conocer. Entonces, por eso es que yo aquí menciono el tema del camino al descubrimiento, ¿no? Porque es un proceso que poco a poco vas descubriendo cosas que tú no pensabas, que de repente tenías habilidades en algo. Recuerdo alguna experiencia que me hicieron hacer origami. Yo nunca en mi vida había hecho origami y la verdad mal no me salió. Entonces, si no hubiese tenido esa oportunidad de hacer esa dinámica, ese ejercicio en un voluntariado, que fue el de la Municipalidad de Lima, pues tal vez nunca hubiese sabido que tenía cierta maña para hacer ese tipo
de manualidades, ¿no? A pesar de que no tenía tanto gusto, pero bueno, era parte de, y dije, vamos a probar, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vas conociendo a lo largo de las participaciones que tú le puedas dedicar y el tiempo que tú le puedas dedicar a cada organización, pues, ¿no? Entonces, por eso es que ahí yo menciono el tema de un camino o en camino del descubrimiento hacia el empoderamiento. ¿Y por qué empoderamiento? Porque a lo largo de los años, definitivamente si tú haces una retrospectiva hacia atrás, te vas a dar cuenta, pues, que ya no eres el mismo, que has aprendido muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ahí cuando empiezas a fortalecer capacidades y en verdad empiezas a desenvolver con muchísima gente y empiezas a abrir caminos e inclusive horizontes que tal vez sin el impacto del voluntario o del voluntariado general como comunicadores, pues ni imaginábamos, ¿no? Ya les comentaré que gracias también al voluntariado, a pesar de que fui o de que soy comunicador de profesión, aprendí un poco más a editar. Yo le tenía miedo a editar videos, no era lo mío era más comunicación corporativa, prensa, me encanta escribir, pero editar videos era como que, qué complicado y todo eso. Pero gracias al voluntariado llegué a aprender y un poco a la mala porque no estaba tan habituado, pero llegué a aprender. Entonces, ahí un poquito lo bonito del tema del aprendizaje, ¿no? Y la verdad no era tan malo, o sea, como yo creía. Y hasta ahora recuerdo cómo editar por ahí algunos videos. Evidentemente, no de una forma profesional, pero al menos puedo editar el sonido, el audio, las imágenes, los clips. Cosas en verdad que ayudan al desarrollo del profesional, del comunicador en sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, ya que hemos hecho ya un contexto de toda esta vivencia, con el siguiente, ¿no? Entonces, vamos a hacer la dinámica de, voy a mencionar yo una organización y de qué forma yo aprendí a ciertos aspectos de cada organización, ¿no? En ese momento, porque también hay que entender que cada momento es distinto, ¿no? En el 2008 era otra persona, recién estaba empezando, recién estaba descubriendo que había gente que hacía cosas de forma voluntaria y que hasta ese entonces no entendía el por qué. Oye, ¿por qué tengo que hacer esto? Sí, es algo voluntario, pero ya que me das a cambio, ¿no? A veces cuando uno empieza a enrumbarse en esta aventura, y sobre todo cuando uno es comunicador, dice, ya, ¿y de qué forma puedo apoyar? Ya, bueno, tú haces el tema del diseño, tú haces el tema de video y todo eso, ¿no? A veces eso es lo más, digamos, alcanzable o medible para que puedas aportar con tu talento. Y no está mal, al contrario, está bastante bien, ¿no? Es una forma de introducirse a este campo y tú vas puliendo, pues, esas habilidades al momento de que recibas alguna comisión o algo, ¿no? Muchas veces mencionaré que muchos, y me ha pasado porque lo he escuchado, muchos profesionales que son comunicadores, a veces hay ciertas dificultades para encontrar un trabajo, una oportunidad laboral buena o una práctica, ¿no? Sobre todo para quien está empezando a iniciar su carrera profesional. Y bueno, y el voluntariado pues es una, no excusa, pero es un muy buen espacio como para poner en práctica todo lo que, digamos, paulatinamente y simultáneamente en la universidad vienes aprendiendo, ¿no? Entonces, muchos estudiantes, recuerdo que ya bueno, hace unos años, ¿no? Que vengo haciendo esto, pero muchos estudiantes que yo coincidía en organizaciones de las que participo me decían, bueno, yo estoy aquí porque sí me gustaría aprender, porque, bueno, tengo que rellenar un poco mi CV y al ver que estoy invirtiendo mi tiempo en algo que contribuye a la sociedad, pues puede ser muy buen visto para un reclutador, ¿no? Y en efecto, eso es algo, una verdad, sí, tal cual, este tipo de espacios, sobre todo para los que todavía no tienen tanta experiencia en el campo laboral o están buscando su experiencia, sus primeras experiencias laborales pagadas, evidentemente, pues suma mucho el participar de este tipo de espacios como comunicador, ¿no? Ya sea elaborando una nota de prensa, ya sea aportando al área de diseño o al área de community management, entre otros, pues, ¿no? Entonces, va un poco en esa línea. Entonces, para situarnos en el contexto de la dinámica de la presentación, acá les presento, de repente no la conocen porque ya no existe como tal, pero en su momento existía,
Una de mis primeras experiencias fue haber participado como voluntario dentro del Grupo Convergencia. El Grupo Convergencia, pues estoy hablando del 2008 aproximadamente, era una asociación sin fines de lucro que buscaba un poco representar la voz de los jóvenes en temas sociales, ambientales, también políticos, ¿no? ¿Qué es lo que hacía en concreto? Hacía diversos foros, diversas charlas que tenían que ver con temas un poco de coyuntura, un poco sociales, pues, ¿no? Entonces, bueno, de alguna u otra forma, yo soy de la Universidad de Lima, estaba estudiando en ese entonces y empecé pues un poco, ahí se me metió el bichito, ¿no? De, oye, ¿qué hago? Sí me gustaría participar, me gustaban mucho esos temas, por la profesión también, por la carrera, porque llevábamos muchos cursos que tenían que ver con temas sociales y era parte de, ¿no? Entonces definitivamente esta asociación fue, digamos, el inicio en el cual yo me empecé a meter de lleno en estos temas de voluntariado, ¿no? Y ahí pues aportaba como comunicador en formación, recordemos, elaborando algunas notas de prensa, de repente cubriendo a nivel de fotografía las charlas que se dictaban, y de esa forma pues me sentía parte de una familia, ¿no? Entonces había muchas áreas, yo pertenecía al área de marketing, también había área de finanzas, de recursos humanos, entre otros. Era como una organización compuesta por aproximadamente 15 a 20 personas, ¿no? Unos más activos que otros. Entonces ahí evidentemente era un inicio de aprender mucho, ¿no? ¿Y qué era lo fundamental aquí? Que cuando uno empieza a desarrollar un perfil, sobre todo el de comunicador, tiene que ser lo suficientemente abierto a todo, ¿no? Porque de alguna u otra forma estás empezando un camino de iniciación hacia este tipo de asociaciones. Muchas veces uno entra con ciertas dudas, decir, oye, pero ya, ¿de qué hacen y todo eso y por qué, no? A veces el compromiso no se ve reflejado en la asistencia y todo eso. Es normal, ¿no? Acá lo que aprendí, lo que pude recoger mucho de esta experiencia es tener esta apertura a todo, ¿no? El conocer, pude conocer estudiantes y ya egresados. Yo en ese entonces estaba en, si no me equivoco, sexto ciclo, séptimo ciclo aproximadamente. Entonces pude conocer chicos de la OPC, de la Pacífico, de otras universidades que también tenían ese bichito de, oye, hay que hacer algo, talleres, conferencias, ¿no? Con temáticas sociales y coyunturales. Entonces ahí creo que rescato dos puntos muy claves, ¿no? El tema de la apertura a todo. El de conocer, el aprender, el desarrollarte, recibí también talleres de capacitación, conocí a muchas organizaciones gracias a Convergencia. Convergencia fue un bonito paraguas que me permitió conocer las organizaciones que después ya les voy a comentar. Fue un bonito inicio y la apertura a todo siempre, ¿no? Eso es algo que, a pesar que yo no tenía esa apertura a todo, de alguna otra forma me dejaba llevar, ¿no? Me dejaba participar más, a veces simplemente participaba por el hecho de sentirme bien conmigo mismo y para no defraudar porque ya me había comprometido. Es normal que uno a veces se sienta así en el proceso, pero esa apertura a todo implicaba pues ser parte de las actividades que bueno, me encomendaban y yo disponía de mi tiempo, pues, ¿no? Sobre todo porque uno también es universitario y muchas veces también dispone de cierto tiempo para ese tipo de espacios, ¿no? Y el tema del aprendizaje, ¿no? Saber aprender de las personas que te rodean. Yo eso sí rescato muchísimo y que creo que como comunicador la organización me dio el espacio como para poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo y de una forma bastante dinámica, bastante amena, de repente sin la presión, ¿no? De un trabajo laboral, pero bastante amena, ¿no? Y gente sobre todo con muchas perspectivas distintas de otras universidades, ¿no? Entonces, he ahí lo rico del asunto de conocer a estas personas de otras universidades, ¿no? También de universidades públicas, recuerdo de San Marcos, de Villarreal. En verdad fue un espacio de apertura y aprendizaje. Y rescato estos dos elementos porque creo que para el comunicador de hoy siempre es necesario, independientemente de que en ese entonces era 2008, 2007, siempre es necesario. Podría decir que hoy por hoy, si no tenemos la suficiente apertura y suficiente aprendizaje para poder conocer nuevas realidades, va a ser difícil que podamos llegar
de repente a ese público, de repente a desarrollar estrategias de comunicación más reales, más convergentes, más coherentes, ¿no? Entonces, esta apertura y este aprendizaje es algo que siempre debemos nosotros de incorporar como un chip, porque nunca es tarde para aprender y siempre estamos en constante aprendizaje. En cualquier momento de nuestra vida, sobre todo en escenarios nuevos, siempre vamos a estar ávidos de aprender, ¿no? Nunca uno va a dejar de aprender de por sí, y hasta ahora yo sigo aprendiendo. Pero bueno, esos son los dos puntos que, sobre todo en esta etapa de mi vida de Grupo Convergencia, aprendí y destaco mucho, ¿no? Que integran un poco el perfil, el rol que cumple el comunicador, ¿no? Es lo suficientemente abierto como para saber llegar a las audiencias, como para saber comunicarte de una forma bastante asertiva y coherente, pues, ¿no? Me ayudó muchísimo, la verdad. Recuerdo que era un poco más cohibido, más tímido, y después de 3 o 4 años inclusive llegué a ocupar un cargo de director de recursos humanos. Estuve ahí aproximadamente entre 3 y 4 años. Conocí gente muy valiosa, muy amigos míos que viven en Cusco, que viven en Arequipa, también en Huaraz. Inclusive teníamos jornadas de integración en el cual miembros de Lima viajaban a Cusco y Arequipa para llegar a converger con otras realidades del país, ¿no? Y definitivamente, pues he hecho amistades muy buenas a raíz de este tipo de experiencias que no hubiese podido alcanzar si no hubiese participado de ello, ¿no? Simplemente con ese bichito de, oye, ¿cómo es esto, no? Quiero participar. O sea, a ese punto llega este tipo de experiencias, ¿no? Pero bueno, pasando a la otra diapositiva, toca Enseña Perú. Enseña Perú todavía sigue vigente, de hecho ha crecido muchísimo, no sé si ustedes conocen, pues no, Enseña Perú es una organización que recluta o capacita a estudiantes, bueno, egresados, diría yo, bachilleres, que quieren dedicarle 2 años, tengo entendido, 2 años de su tiempo a la docencia en diferentes zonas de no solamente Lima, sino también a nivel de región. ¿No? En concreto, capta, ¿no? Capta ese talento, esa vocación por parte de gente que quiere de lleno cambiar el ámbito de la educación, ¿no? Entonces yo gracias a Convergencia, porque Convergencia tuvo en su momento diferentes asociaciones, partners, aliados, es que pude conocer a Enseña Perú. Y claro, cuando llegué a Enseña Perú, pues en ese entonces, justo recuerdo, todavía estaba en la universidad, 2010, 2011 aproximadamente, estaban justo convocando personas para que puedan integrar el equipo de comunicaciones de forma voluntaria. Había un responsable de comunicaciones Enseña Perú que trabajaba de forma remunerada, pues, ¿no? Y él tenía que integrar un equipo de voluntarios que le apoyen con la campaña y el lanzamiento de reclutar nuevas personas, nuevos estudiantes, ¿no? Entonces, en ese entonces fui parte de la boutique creativa que le puso el chico que trabajaba en ese entonces en el área de comunicaciones y reclutó a una serie de jóvenes, ¿no? Entre ellos, éramos creo que 5 o 6 personas, entre ellos estaba yo, ¿no? Entonces, aquí la idea era un poco lanzarse al campo de la creatividad, del trabajo en equipo, ¿no? Aquí destaco este tema de la creatividad y el trabajo en equipo porque la idea era desarrollar un concepto de campaña, temas de marketing, involucrar temas de comunicación. Nos quedábamos debatiendo 2 o 3 horas acerca del insight, del eslogan, en verdad poníamos en práctica muchas cosas que nos habían enseñado en la universidad y era muy rico porque en verdad te sentías como una agencia y en verdad las agencias digitales trabajan así. Entonces, fue una experiencia bastante cercana, ¿no? Y sobre todo con un enfoque social. Entonces, de esta experiencia que llegué gracias al Grupo Convergencia, destaco el tema, pues, de la creatividad y del trabajo en equipo, ¿no? La creatividad, porque la creatividad en todo momento siempre vas a necesitarla. O sea, hasta que dejes este mundo, la creatividad va a ser parte de ti, ¿no? Y ahí lo menciono, equivocarte y aprender con ideas y aportes que sumen al grupo, ¿no? Ninguna idea es mala. Hay ideas locas, hay ideas distintas, hay ideas comunes, pero ideas malas, pues no las hay, porque puede ser insumo de una idea que puede repotenciarse en alguna u otra mejor. Y el tema de la creatividad, al formar una boutique creativa para diseñar la campaña, ¿no? De captación de nuevos miembros, era bastante ambiciosa, pues, ¿no?
Y el trabajo en equipo, porque nos reuníamos por lo general semanalmente una vez, hasta a veces dos. Comprábamos las pizzas, las gaseosas y nos quedamos ahí 2 o 3 horas diseñando todos los conceptos, ¿no? Y eso llevarlo al lado del campo más técnico, ya sea como pieza gráfica o como un producto audiovisual como tal, ¿no? Pero estos dos temas de la creatividad y el trabajo equipo son por lo general elementos que se van a sumar a este rol del comunicador, ¿no? Un comunicador tiene que ser lo suficientemente creativo para poder desempeñarse en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier trabajo, sea del sector público, privado, y en este caso, en una organización sin fines de lucro, con mucha mayor razón. ¿Por qué? Porque la creatividad es algo que cuesta. La creatividad hoy por hoy es algo que se paga mucho. Y poseer este talento que sea creativo es muy difícil de hallar. Y por lo general, cuando se halla ese tipo de talentos, se cotiza mucho. Entonces, muchas veces en las organizaciones sin fines de lucro adolecen de repente de este tipo de talento, por lo mismo de que es un talento que se cotiza mucho y que se paga muy bien. Entonces, es importante que nosotros como comunicadores siempre estemos aptos como para poder florecer nuestras ideas y poder llegar a gestionar todos estos procesos de intercambio de opiniones y de comunicaciones en cuanto al concepto creativo como tal, ¿no? Ya sea si vas para publicidad, ya sea si vas para marketing, ya sea si vas para periodismo o para el campo de la comunicación corporativa, en general la creatividad siempre va a ser muy valorada, ¿no? Y más aún en espacios de organizaciones sin fines de lucro. Y el trabajo en equipo, pues, creo que es algo ya hasta cliché, ¿no? ¿Qué reclutador no enfoca mucho el trabajo en equipo? En todos lados, en todo el sentido siempre es pensando en trabajar en el equipo, ¿no? Quien trabaja en equipo es ayudarse de alguna u otra forma para alcanzar los objetivos que persigue la organización, ¿no? Entonces, creo yo que en mi experiencia en cuanto a como voluntario, que fue más o menos entre 6 y 8 meses, diría que, no, 3 a 6 meses, si no me equivoco, este, porque la campaña duraba, pues, un tiempo determinado, era una campaña, fue bastante provechosa para un poco aprender más de la creatividad y también aprender del trabajo en equipo como tal, ¿no? Y bueno, gracias también, ya pasando a otra experiencia, también a Grupo Convergencia, yo llegué, como les dije, ¿no? Lo de Convergencia fue un abanico. Gracias a lo del Grupo Convergencia, yo llegué a conocer, pues, una organización que tal vez en ese entonces no tenía tanta llegada en cuanto a mi interés, ¿no? Porque decía, salud, o sea, ya estaba en una organización social como Convergencia, ya estaba en una organización como Enseña Perú, que tenía que ver con educación, y mira, ahora estoy en el tema de salud. Y claro, cuando tú involucras a lo social, en este caso del Grupo Convergencia, sí, pues, lo social también es amplio, ¿no? Y a raíz de estas experiencias que ya había tenido de Enseña Perú y de Convergencia, sí decidí explorar. Me ganó ese bichito de explorar y siempre es bueno tener, creo yo, ese bichito porque a veces tú no sabes lo que el mundo te prepara y hay experiencias que quiera de repente sabías que existían y hasta no experimentarlas, ¿cómo vas a saber si te gusta o no? Pues, ¿no? Entonces yo en este caso sí he sido bastante de tener ese bichito por curiosear, por ver de repente, oye, cómo es el campo de el voluntariado en sí en temas concretamente de salud, ¿no? Entonces aquí yo creo que es una de las experiencias, todas las experiencias son muy importantes, son vitales, cada uno se lleva una parte de mi corazón, pero sí podría considerar este voluntariado, que no me quiero adelantar la experiencia, primero quiero definir qué es de salud. Es salud, bueno, ya todos conocen, ¿no? Todo el tema del campo de salud en sí, es una institución que ve temas de todo tipo, ¿no? Que tiene que ver con el tema médico. Ellos también tienen un programa que se llama Cúrame. Tenían, no sé si hasta ahorita sigue vigente, pero tienen un programa que se llama Cúrame, que es un programa que recluta voluntarios para ayudar a a las personas técnicas, también enfermeros, que trabajan en las instituciones que cubre salud, ¿no? Apoyándolos con temas técnicos, de acompañamiento al adulto mayor, acompañamiento a jugar con las personas que están de repente con un estado crítico de salud o en fase terminal. Entonces, un poco iba por ahí, ¿no? Este tipo de experiencias tal vez fue la más
la más chocante en cuanto al nivel de exposición que tenía frente a este tipo de público, ¿no? Saber que de repente tú podías, no sé, jugar un rato con una persona que le habían detectado un cáncer maligno y que estaba en fase terminal, te llega un poco, te pone en un punto de inflexión distinto, ¿no? Saber que, que ya no hay solución, saber que estás aquí simplemente para cumplir un rol de apaciguar un poco el dolor con una sonrisa, es en verdad bastante, no sé, un punto de inflexión, le llamo eso, ¿no? Es bastante fuerte a nivel emocional, ¿no? Entonces, sí siento que este tipo de experiencias tocó muchas fibras y que me permitió, y ahí lo destaco, ¿no? Estas dos elementos, creo yo, claves para el comunicador de hoy, que está muy habituado con la tecnología y a veces pierde la emoción, ¿no? De un abrazo, de verse, más aún por el tema de pandemia, el tema del desarrollo de una mayor sensibilidad, ¿no? Que es la capacidad para percibir sensaciones a través de tus sentidos, saber que donas de tu tiempo y que esa persona de un tiempo corto ya no va a estar entre nosotros, es difícil de digerir. Y creo que este tipo de voluntariados sí me permitió entender a profundidad y a nivel de emoción todo eso, ¿no? Por eso siempre lo destaco esto. Y el tema de la empatía, ¿no? La capacidad de una persona para ponerse en el lugar de la otra, ¿no? ¿Qué pasaría si tú estuvieses al otro lado? ¿Cuán difícil sería reír? ¿Cuán difícil sería ver la vida de repente con otros ojos? Entonces acá llegamos a pensar de que hoy podemos estar aquí y mañana no sabemos, ¿no? De sacar, del sacar provecho al tiempo porque, caramba, ¿no? Uno no tiene la vida comprada, ¿no? Entonces, digamos que a nivel de emotividad, Cúrame se lleva el premio mayor en cuanto a mi participación como comunicador, porque de alguna otra forma sí, aprendí a alcanzar una mayor sensibilidad, aprendí a desarrollar una mayor empatía que forman parte del perfil del comunicador, pero creo que más allá de eso, aprendí a ser más humano, ¿no? Aprendí a ver que tal vez mis problemas son mínimos frente al de los otros, ¿no? Y creo que eso para el comunicador, independientemente de la especialización que sigas, es muy importante tenerlo en cuenta, muy, muy importante, ¿no? Ya sea para desarrollar campañas que tienen que ver con un corte más social o para inclusive trabajar en escenarios que a veces no tienes idea, ¿no? De qué es lo que va a venir, ¿no? Sí, sí es algo que suma mucho por la formación y y la calidad humana que puede ser, ¿no? No, el mundo no necesita de repente de tantos profesionales, sino en verdad de gente que sea más empática, ¿no? Más sensible con la realidad. Entonces yo creo que este tipo de experiencias a nivel de salud sí me ayudaron muchísimo a entender el tema de la sensibilidad y el tema de la empatía, pues, ¿no? Entonces, nada, ya no quiero seguir tocando fibras, pero sí quiero que entiendan ese concepto, pues, ¿no? De en verdad entender lo que el otro pasa y de eso seguir formándonos dentro de nuestra especialidad como tal. Y de salud creo que lo cubrió, a pesar de que fue un periodo breve, fueron 3 meses que estuve ahí porque la campaña era de enero a marzo, fueron 3 meses bastante intensos, ¿no? Bastante intensos en donde no solamente apoyaba con mi talento elaborando notas de prensa o cubriendo fotos, sino también ayudando al paciente mayor a llevarlo a, no sé, moviéndolo de cama, ayudándolo con temas de ir a miccionar, entre otras cosas, pues, ¿no? Entonces, yo creo que salud aquí sí cubre un aspecto muy importante a nivel de emocionalidad y de los aspectos que he mencionado, pues, ¿no? Entonces, bueno, pasando un poco ya, dejando un poco el feeling de por sí de la noche, este, acá hay otra experiencia de IASEC. Bueno, ustedes de hecho deben conocer a IASEC. IASEC es reconocida mundialmente. Y bueno, yo la verdad, y les cuento algo curioso, yo nunca he sido de IASEC, y eso que postulé varias veces, o dos. Y lo digo, bueno, normal, ¿no? Sin roche, ¿no? Porque muchos me dicen, Marco, pero no debes decir eso, ¿por qué? Pero es que, bueno, a veces uno
no puede ser parte de todo. No sé, habrán tenido sus filtros, pero nunca me llegaron a seleccionar. Sin embargo, sí pude postular pues a su programa de pasantías, a su programa de pasantías sociales, que me permitió definitivamente, y esto es una tuerca, ¿no? De 360, permitió conocer otra realidad, otra cultura, otro idioma, pues, ¿no? Y muchas veces, y no me van a dejar mentir, independientemente de la universidad de la que sean los participantes que hoy día nos acompañan, siempre vamos a llevar cursos con ciertas temáticas de interculturalidad, de temas social, de cultura, entre otros, pues, ¿no? Siempre forma parte de la malla curricular, o al menos lo formaba hasta hace algunos años, pero creería que ahora más aún. Entonces, de esta experiencia de Ayasec, que bueno, para los que no lo sepan, igual lo menciona, Ayasec es una organización conformada por muchos jóvenes que apuesta por temas de liderazgo, de emprendimiento, de interculturalidad, pues, ¿no? Entonces, entre esas experiencias, el tema de la interculturalidad fue muy importante y lo que implica ahí, lo que menciona, ¿no? El respeto a la diversidad cultural y la convivencia entre ambas culturas presentes, ¿no? Porque, bueno, a ver, llego a postular el programa, me dan la bienvenida, me mandan a Brasil, concretamente a Sao Paulo, y ahí tenía que hacer una pasantía, un voluntariado como tal, ¿no? Justo era en una asociación que veía temas de labio leporino, ¿no? Entonces ahí yo tenía que apoyar en el tema de marketing con ciertas campañas de marketing y comunicación, ¿no? Entonces acá definitivamente, ¿no? El aspecto de interculturalidad, he hablado con personas, y yo no conocía hasta ese entonces, hablé y conocí con personas de Colombia, de México, de Chile, de Pakistán, de Rusia, y entender un poco cómo piensan, si fue pues algo bastante novedoso para mí, ¿no? Y aquí lo importante es que, al igual que en el slide que les compartí de convergencia, que es tener la apertura a todo, sí, aquí también implica tener la apertura a todo y el respeto sobre todo por las otras culturas, ¿no? Entender que muchas veces las cosas que podemos hacer nosotros no necesariamente pueden coincidir con otra visión o con otra cultura, ¿no? Y eso no implica de que esté mal, simplemente que es una construcción de acciones que son propias de nuestra propia cultura, ¿no? Y eso fue lo que más yo entendí. Fui igual una esponjita, que ávida de aprender todo lo que me rodeaba, ¿no? De esa experiencia, y sobre todo el tema de adaptación, ¿no? A nuevas culturas, a personas, a actividades, a funciones, a comisiones, lugares, entornos, contextos, o sea, adaptarte a todo. Y esto no solamente es cuando viajas a un país, imagínense, yo no sabía el idioma, tuve que aprender, tuve que escuchar música, tuve que ver novelas, entre otras cosas. Entonces, es un poco ese aprendizaje de, ¿no? Esa adaptación. El comunicador de hoy tiene que adaptarse a nuevos escenarios definitivamente hasta difíciles de entender, ¿no? Todo lo que lleva la tecnología, todo lo que llevan los viajes, todo lo que lleva la experiencia, ¿no? Entonces, este tema de la interculturalidad y de la adaptación son elementos esenciales que el rol del comunicador debe desarrollar en las organizaciones sin fines de lucro como tal, ¿no? Y adaptarse no solamente, pues, a los nuevos compañeros, sino a las nuevas costumbres, a los nuevos aprendizajes, a los nuevos escenarios que uno siempre va a conocer, pues, ¿no? En todo lo que tenga en vida. Entonces, sí son aspectos que siempre se van a presentar en el día a día y son muy importantes a destacar, pues, ¿no? Bueno, pasando ya a la otra organización, tenemos a Techo Perú, que hasta ahora yo soy voluntario, soy coordinador de prensa de Techo Perú. De hecho, tengo un equipo dentro de la organización que lidero yo, y que vemos todo tema de prensa y de comunicación también organizacional, ¿no? Entonces, aquí, bueno, para los que no conocen Techo, bueno, Techo es una organización que una de sus funciones, que es la más conocida por todos ustedes, es la de construir casas. De hecho, no solamente construye casas, sino también desarrolla programas de implementación y ayuda a estas personas que viven en situaciones delicadas, ¿no? Difíciles, ¿no? Y que no cuenta con un sostén. Entonces, no solamente es la casa, sino el programa que complementa la construcción de la casa, que hace que puedan, pues, tener una vida
no mejor, pero sí una vida para poder afrontar esa necesidad, ¿no? Cubrir ese espacio, esa necesidad como tal. Entonces, aquí en Techo, yo ya he tenido muchísimas participaciones. Es más, Techo conozco desde 2008. ¿Qué es lo que sucede? Que yo había participado de una forma muy esporádica en algunos eventos de la organización. Desde el año pasado, sí, desde el año pasado, aprox, sí, mi contribución ha sido de forma continua, pues, ¿no? Con un plan detallado, con una serie de actividades detallado. Y de esas actividades que hago con mi equipo, hay dos que destaco mucho, ¿no? Que es el tema de salir de la zona de confort. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en una situación que no queremos salir de nuestra zona de confort? Y acá en Techo, evidentemente, sí se rompe todo eso, ¿no? En el sentido en que te tienes que ir a comunidades o a lugares en donde tú no pensabas que existía la realidad. Personas que suben, pues, 2, 3, 4 escaleras para llegar al lugar donde viven, ¿no? Personas muy alejadas que viven fuera prácticamente de la ciudad, ¿no? Entonces, eso es Lima, eso es el Perú. Entonces, este tipo de voluntariados te llega un poco a romper esquemas en el sentido en que tú vas a conocer, vas a construir, vas a coordinar. En mi caso, como comunicador y como coordinador de prensa, evidentemente ver el tema de las notas de prensa, de sacar las entrevistas, de sacar los comentarios, de participar de los eventos. A veces hay inclusive eventos que tienen que ver con el tema de recolección de víveres y todo lo demás, y apoyo de las diversas municipalidades, hace que la labor del comunicador sea muy bien apreciada, ¿no? Ahí, bueno, hay también un manejo de comunicación a nivel interno, un manejo de comunicación interna y externa. Yo me encargo del tema de prensa y de esta forma, pues con cobertura a los eventos, con cobertura a las construcciones, es que ayuda a la organización a visibilizar esta realidad, ¿no? Es un poco eso, visibilizar esta realidad que muchas veces no la conocemos, pues, ¿no? Y la gestión de equipo es algo que sí, que ya he tenido a mi cargo en otras experiencias, en Convergencia, por ejemplo, la responsabilidad de liderar gente, pero claro, ya cuando llega a Techo, sí, evidentemente no soy el mismo, adquiero nuevas experiencias, nuevos aprendizajes y gestiono de una forma más óptima el tema de los voluntarios, ¿no? Es un reto gestionar talento. Tú tienes que saber cómo llegar a ese talento, de qué forma ser asertivo, de qué forma tratar de coordinar sus horarios, sus tiempos. Es complicado y es todo un reto para el profesional que lidera un área ver todos esos aspectos, ¿no? Pero es también un espacio para aprender, es un espacio para también conocer gente desde el rol que ya cumples, ¿no? Que no es solamente la de un voluntario, sino la de un coordinador y evidentemente el nivel de compromiso es mucho mayor, ¿no? Entonces, este tema de salir de la zona de confort porque pasa a estas zonas y el tema de gestión de equipo son definitivamente aspectos que engloban al perfil del comunicador, ¿no? En algún momento nosotros vamos a desempeñar nuestro rol en las diferentes organizaciones que participemos, sean voluntarias o no, y es necesario, sobre todo aquí, entender el contexto, ¿no? En dónde estamos, de qué forma nosotros podemos poner nuestro talento al servicio de la comunidad y hacerlo mucho más eficiente, ¿no? Y salir de la zona de confort, definitivamente que sí, ¿no? Porque hay muchas personas que sí, no conocen de repente otros distritos lejanos a la ciudad en sí. Entonces, creo que Techo ha cubierto una parte de mi vida muy importante y hasta ahora lo sigue haciendo, para conocer en medida estos dos variables, pues, ¿no? Bueno, pasando a otra organización, este es de Crea Más, ¿sí? Crea Más, para los que no conocen, pues es una organización que está muy vinculada al tema de educación. Ellos promueven clases gratuitas a una serie de comunidades, niños, adolescentes, menores de edad, les ofrecen, bueno, talleres de todo tipo, educativos, artísticos y manualidades, entre otros, ¿no? Es una organización muy bonita. Estuve aproximadamente 3 a 4 meses aprox, bastante impactante, sobre todo por el manejo del trabajo del equipo, ¿no? Y aquí hay dos temas que sí me gustaría destacar.
que forman parte del rol del comunicador, ¿no? El tema de las presentaciones de alto impacto, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que en dicha experiencia es muy difícil, tal vez, o para mí lo fue, el hecho de poder desempeñar o desarrollar presentaciones. Más allá del alto impacto, es que tengan la atención de un infante, ¿no? De alguien que de repente tenía 10, 11 años. Y el reto era enorme, pues, ¿cómo podías tú hacer una clase tan didáctica, tan práctica, sin tanto hablar, hacia, pues, un infante, ¿no? Un infante que tenía, pues, 8 o 10 años. He ahí el reto, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de habilidades sí pude yo ponerlas en práctica y exprimirme como persona para desarrollar las presentaciones, pues, ¿no? De alto impacto. Entonces, eso es algo que sí aprendí ahí muchísimo a enfocar, pues, ¿no? Y también redescubrir, o mejor dicho, corroborar el tema de la pasión, ¿no? Porque yo actualmente pues ejerzo docencia en una universidad y es muy bonito saber que tú puedes ejercer la docencia, y que haya este tipo de espacios para también ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, Crea Más fue una de las organizaciones que pudo un poco ayudarme a mí como persona a corroborar de la pasión que tengo por ejercer docencia, pues, ¿no? Que es el saber transmitir conocimiento a todo tipo de edades. Y el reto, como lo vengo diciendo, ¿no? Era pues hacerlo a infantes, ¿no? Que tenían pues 10, 12, 15 años a lo mucho, ¿no? Entonces estos dos puntos sí destaco mucho de esta organización. Destaco también el aprendizaje que te dieron, porque constantemente había un equipo organizador que te ayudaba a pulir las presentaciones, que te mandaba a hacer ciertos guiones para poder hacer bien las clases, porque desarrollar todo eso es un trabajo muy minucioso, muy delicado, sobre todo también teniendo en conocimiento que es una audiencia, pues, que tienes que explicarle de una forma muy sencilla, ¿no? Muy, tal vez hasta visual. Entonces, va un poco por ahí este tema de las presentaciones de alto impacto y el redescubrimiento o la corroboración de educar como tal, ¿no? Bueno, ya empezando ya la parte más ya de lo social, también está voluntades, y aquí es lo que les decía, ¿no? Al comienzo de la presentación, el tema de edición de video, ¿sí? Porque yo, pues, como comunicador, ya, y esto pasó este año, sí, esta experiencia pasó este año, fue una de las últimas experiencias que desarrollé. Yo, pues, no sabía editar video. O sea, tenía conocimiento previo cuando había estudiado en la universidad, pero no es que haya aprendido de una forma, pues, wow, que me haya impactado, que me haya gustado. Entonces, fue también para mí salir un poco de la zona de confort, ¿no? Porque habían 3 roles que tú puedes cumplir en esta asociación. Bueno, por cierto, Voluntades es una organización que promueve también diversas capacitaciones con mensajes muy bonitos, ¿no? Como es el tema del compañerismo, la buena amistad, de valores, entre otras cosas, ¿no? Lleva, digamos, educación hacia personas que no tienen recursos o ciertas audiencias, pues, ¿no? Entonces, dentro de eso habían ciertos roles. Habían 3 roles. Uno era de presentador, uno era de guionista y uno era de edición de video, ¿no? Entonces, claro, como presentador yo ya sabía que tal vez podía desempeñar un buen trabajo. Como guionista también, porque me gustaba mucho escribir, pero ahí tenía el bichito de un poco desenvolverme en el tema de edición de video, porque era algo que yo adolecía, porque era algo que no me iba tan bien. Entonces ahí también el comunicador, dentro de nuestras tantas funciones, porque a veces el propio campo laboral nos pide que sepamos edición de video, de diseño gráfico, muchísimas cosas, ¿no? Un poco más y nos piden, no sé qué nos van a pedir ya más adelante, pero siempre nos piden muchísimas cosas. Entonces, uno de los temas era saber editar video, ¿no? Y ahí constantemente, cada semana, yo tenía la labor de editar una parte de todo el video, ¿no? Y eso me ayudó mucho a salir de mi zona de confort, a romper ese miedo que yo tenía de repente por aprender a editar video y ver que no era tan difícil, que era cuestión de práctica, ¿no? Sí es meticuloso, pero es la cuestión de práctica, ¿no? Entonces esto también se vio reflejado en el segundo aspecto, que es el de adaptabilidad, ¿no? Adaptarse a este tipo de situación que en definitiva no pensé que podía romper esquemas,
pero al final, bueno, lo hice, terminé editando solo al final de mi participación en esta organización y me gustó mucho que yo pueda romper un poco el miedo a editar, ¿no? Y claro, evidentemente ahí te ayudaron, eso es lo bueno de estos espacios de voluntariado, que te ayudan, que te capacitan y que siempre están ahí para darte un apoyo y soporte, pues, ¿no? Entonces el tema de edición de video y de adaptabilidad fueron dos elementos claves que forman parte también del perfil que uno debe tener como comunicador, ¿no? Cuando uno de repente no sabe, de repente uno no tiene mucho manejo de escribir, pues a animarte a participar de este tipo de espacios hace que un poco puedas, pues tú, ¿no? Verificar qué tan bueno eres, ¿no? Y si no eres bueno, pues bueno, al menos lo intentaste. Lo importante es que lo intentaste, pues, ¿no? Y bueno, pasando ya a la última parte, el tema de la Municipalidad de Lima. Y ustedes dirán, pero la Municipalidad de Lima, que tenía un programa de voluntariado. Pues sí, y tiene, no solamente tiene uno, tiene muchos programas de voluntariado. Yo cuando empecé a descubrir esto, porque dije, me gustaría participar de repente en alguna municipalidad, ¿no? Pues averigüé, busqué por internet, llamé, y me pasaron con el programa Lima Ambiental, ¿no? ¿En qué consiste el programa Lima Ambiental? Es un programa de voluntariado formativo, que es como una especie de escuelita pequeña, en donde por 2 o 3 meses, o hasta más inclusive, te capacitan en una serie de temas que tienen que ver con el tema ambiental, ¿no? Aprendí muchísimo de objetivos de desarrollo sostenible, aprendí muchísimo de cambio climático, de economía circular. Es decir, en verdad fue una escuelita a la cual me gustó mucho participar y con gente muy top, de alto nivel de aprendizaje, que te enseñaba muy bien y cómo también se trabajaba en las municipalidades, ¿no? Entonces, por eso es que aquí yo destaco el tema del desarrollo de capacidades, que a pesar, y esto fue este año, si no me equivoco, ¿sí? A pesar de que, bueno, uno dirá, bueno, ya tengo una cierta edad, uno ya, pues, ya aprendió muchas cosas, uno nunca deja de aprender, ¿no? Entonces, lo bonito es que tú has podido desarrollar capacidades que no pensabas. Y siempre mi interés fue el tema de medio ambiente. Entonces es ahí cuando empecé un poco a investigar y llegué a la municipalidad, ¿no? Al programa como tal. Y se formó un bonito grupo de aproximadamente 15 a 20 personas, ¿no? Entonces aquí pude yo desarrollar mis capacidades como comunicador, sobre todo en temas especializados en medio ambiente, y el tema de la sostenibilidad, ¿no? Aprender de desarrollo sostenible, cambio climático, fue bastante bonito, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentren o tengan interés de participar como comunicadores en diversas organizaciones, siempre tengan en cuenta qué es lo que les motiva, qué es lo que les mueve más, ¿no? Para que puedan ustedes sentirse cómodos con lo que hagan y no solamente se vean forzados a hacerlo, ya sea de repente por un crédito que te pide la universidad o porque estás ayudando a alguien, ¿no? Que sea que te guste en verdad el tema, va a hacer que tú, bueno, le saques más el jugo a la experiencia en sí, ¿no? Entonces, bueno, con esto, con este pasaje, ¿no? Ese trayecto de organizaciones, es que puedo un poco dar fe de cómo se ha ido formando un perfil como el mío, pues, ¿no? Que como insisto, no es que sea un modelo a seguir, y yo soy más de pensar de que cada uno va construyendo su propio perfil con ciertas habilidades que va conociendo en cada organización, ¿no? Si de repente alguien participa en otra organización, tal vez se va a encontrar con otro escenario, con otras personas y va a aprender de repente otras cosas que tal vez en el camino yo tampoco aprendí, ¿no? Es así, va a depender mucho de cada escenario, pero lo importante es que los elementos que he mencionado aquí sí los tengan en cuenta porque en algún momento de la vida les va a servir. Y no solamente para desempeñarse en organizaciones sin fines de lucro, sino en el sector privado, en la vida en general, les va a servir mucho, ¿no? El tema de la adaptabilidad, el tema del aprendizaje, son aspectos que hoy por hoy son muy valorados en el mercado y por la sociedad en general, ¿no? Y que de hecho les va a ayudar muchísimo a conocerse como profesionales y también como personas, pues, ¿no? Pero bueno, entonces nada, gracias más bien por su atención, espero haya sido lo suficientemente dinámico, vivencial y nada, Yasareli, te doy el pase a ver si hay preguntas, yo encantado de responderlas, pues, ¿no? Gracias, Marco. Gracias por habernos compartido sobre tus experiencias en estas distintas organizaciones y lo que has podido adquirir
y lo que se ha podido sumar a tu perfil como comunicador, ¿no? En resumen, algunas de las cosas que nos compartías, ¿no? Está es tener esa apertura a todo, el aprendizaje que siempre, creo que hasta que estemos muertos vamos a seguir aprendiendo, la creatividad, el trabajo en equipo, el desarrollo de una mayor sensibilidad, la empatía, la adaptación, el salir de nuestra zona de confort que a veces nos cuesta mucho, el gestionar la gestión de equipos, el tema de ir descubriendo nuestra pasión también en el transcurso de desenvolvernos y ir explorando los distintos campos de acción que tenemos como comunicadores. Sobre todo algo que me quedó mucho, el tema de visibilizar realidades, ¿no? Al nosotros aportar como comunicadores en distintas organizaciones sin fines de lucro o también incluso las que no son o las que tienen un fin de lucro, visibilizar realidades, ¿no? Muchas veces podemos lograr ello como comunicadores, que otras personas puedan apreciar, conocer, entender realidades. Bueno, sí hay preguntas, Marco, mientras estabas compartiendo, nos dejaron algunas preguntas por aquí. Gracias por sus preguntas. Si también quieren realizar alguna pregunta, de repente hablando, pueden prender su micro sin ningún problema. Si quieren realizar algún comentario también, no lo duden, por favor. Bueno, por aquí Linda nos dice, ¿crees posible que participar en un voluntariado sin ser una organización no gubernamental pueda generar en la persona el interés por adquirir herramientas para saber comunicar las acciones desarrolladas en la entidad donde está llevando a cabo el voluntariado? A mí me ha pasado, dice Linda. A ver, ¿crees posible que participar en un voluntariado sin ser un voluntariado puede generar en la persona el interés por adquirir herramientas para saber? Sí, 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 sí. Es decir, si bien el enfoque del día de hoy, del webinar de hoy, es sin fines de lucro, es normal que te haya pasado independientemente del fin de la organización. Y como bien tú dices, pues en adquirir herramientas para saber comunicar las acciones desarrolladas en la entidad donde estás llevando a cabo el voluntariado. Sí, sí, a mí también me ha pasado. Recuerdo yo, y bueno, acá no lo he mencionado por un tema de tiempo, haber participado pues en ONGs en donde me han pagado y de alguna u otra forma he aprendido también muchísimo. Y sobre todo a canalizar mejor todo el tema de comunicación. Es decir, cuando tú entiendes bien el concepto que engloba la organización, el propósito que engloba la organización, tú vas a poder de alguna u otra forma determinar qué cosas en materia de comunicación vas a poder desarrollar, qué cosas en materia de comunicación vas a poder tú proponer para el mejoramiento de esa organización, ¿no? Pero tienes que conocer mucho cuál es el contexto de la organización, sea sin fin o con fin de lucro, y tienes que conocer mucho el propósito, ¿no? Por ejemplo, en Techo Perú, el propósito es claro, es clave, combatir contra la pobreza. Entonces, ya, correcto, si ese es el propósito como tal, pues bueno, una vez que tú has conocido las realidades, has construido las casas, has participado, has levantado información, tú desde tu campo de comunicación puedes proponer actividades, acciones que contribuyan a seguir ese propósito. Entonces es importante que independientemente si es sin fin o con fin de lucro, ¿no? O ONG, qué sé yo, o inclusive una entidad pública, tú sepas cuál es el propósito de esa organización y en función de eso pongas a disposición tu talento, ¿no? Con las herramientas y con el enfoque que como comunicador te has ido formando, ¿no? A lo largo de los años, ya sea como universitario o ya habiendo acabado la carrera, ¿no? Pero sí, sí, de acuerdo, muy de acuerdo con ese comentario. Gracias, Marco, y gracias, Linda, también por la pregunta. Luis nos pregunta, ¿cómo lograr que nos auspicien nuestros proyectos? Y a esto se une otra pregunta que dice, ¿cómo debemos, bueno, dirigirnos o qué debemos de decirle a una empresa para que nos pueda financiar un proyecto? Wow, ya. No le he establecido aquí, pero sí sé la respuesta. A ver, ¿cómo lograr que nos auspicien nuestros proyectos? Primero, hay muchos caminos, ¿no? Uno puede ser cuando tú eres voluntario y participas de una organización.
Entonces, cuando participas de una organización, tienes ya tiempo ahí, no hablo de meses, sino ya hablo ya por lo menos un año, un par de años, cuando en verdad ya entiendes bien cuáles son las necesidades reales de esa organización, tú puedes proponer al equipo que trabaja contigo en dicha organización a sacar proyectos. Y estos proyectos, evidentemente, van a requerir financiamiento. Entonces, con el aval de la institución y con los aliados estratégicos que pueda perseguir esa institución, es que tú puedes empezar a tocar puertas, ¿no? Entonces, si tú de repente tienes un proyecto que pueda compartir los mismos objetivos que persigue una organización, yo te sugeriría que sigas ese camino, porque tienes el aval de la institución a la cual estás apoyando, pero es tu proyecto que tú estás queriendo sacar para esa organización, ¿no? Esa es un poco sería la figura, que es difícil, sí, porque tú necesitas mostrarle a estos aliados que estás desarrollando un cambio, un impacto medible, real, concreto en la comunidad que tú quieras abocarte. Entonces, si hay un antecedente de una institución a la cual quieras apoyar y quieras que tu proyecto sea parte de esta institución, sería el camino de repente más viable para hacerlo, ¿no? Ahora, he visto casos, ese es uno. Ahora, he visto otros casos, aunque ya esto yo lo conozco por la experiencia profesional que tengo y no tanto por lo que nos lleva a reunirnos aquí, que sí, supongamos, ¿no? Recuerdo vi un caso de un chico que, pues, en situaciones de desastres naturales, por el tema del fenómeno del niño, sacó su propia iniciativa para apoyar con víveres y todo eso. Y de ahí le dieron ciertos auspicios para que pueda su proyecto consolidarse y ser de apoyo frente a este tipo de desastres naturales, ¿no? Entonces, en esos casos sí vas a tener que conseguir pues, los contactos, vas a tener que armar tu proyecto por ti solo y demostrarle a esa persona que en verdad estás contribuyendo a una causa social, no simplemente donando víveres, esas cosas, sino en verdad resolviendo casos ya más complejos, más reales, ¿no? De los cuales la sociedad enfrenta, ya sea en materia de pobreza, ya sea en materia de educación, ¿no? Muchas de esas organizaciones han empezado porque alguien, por ejemplo, Crea Más, y eso no lo conté, me olvidé, pero ya me acuerdo. Uno en la cabeza de Crea Más, Luis Miguel Starke, él era un ex convergente del grupo Convergencia, de la primera experiencia que yo mencioné. Él pertenecía ahí, pero él de algún momento quiso sacar su propia iniciativa, sacar su propio proyecto y lo convirtió en lo que es ahora, Crea Más, después de 10, 13 años. Y ahora tiene en su haber gente que está trabajando remuneradamente, no solamente voluntarios, sino también gente que está trabajando remuneradamente. Y eso es porque de alguna otra forma tuvo la convicción, tuvo la proyección de querer sacar un proyecto que en verdad ya sea sostenible, ¿no? Y para que sea sostenible, evidentemente el financiamiento es parte de. Entonces tú puedes seguir ese camino, pero evidentemente es un camino tal vez mucho más difícil de trabajar, pero de que se puede, se puede. Pero en el camino sí tienes que centrarte mucho en el verdadero impacto que va a ocasionar tu proyecto. Y una vez que en verdad tengas en cuenta ese impacto y que sea medible y que sea alcanzable y realista, en unos par de años, si vienes trabajando constantemente y es tu feeling, tu pasión, dedicarte a estos campos, pues sí, puedes generar ese financiamiento. Hay muchas organizaciones que apuestan por proyectos. El tema es evidenciarles lo que estás generando. Pasa por ahí, pasa por ahí. Entonces, he dado dos caminos, ¿no? Uno de forma más dependiente, que es apoyando a una organización, y otra de la forma más independiente, ¿no? Pero ambos caminos son viables y creo que por ahí podría sí conseguir esos auspicios, pero no es fácil, ¿no? Porque estás hablando de dinero, pero de que puedes, puedes, eso sí. Gracias, Marco. Por acá nos preguntan también, ¿hay alguna diferencia entre ser comunicador en un programa de voluntariado de una organización y un voluntariado libre que no forma parte de una entidad pública o privada? Bueno, creo que el aprendizaje igual vas a aprender en ambos escenarios, ¿no? Ya sea dentro de un programa de voluntariado de una organización o un voluntariado libre que no forma parte de una entidad pública o privada. Igual en los dos escenarios vas a aprender muchísimo. Claro que vas a tener experiencias
distintas, diferentes, pero el aprendizaje está. He visto que hay gente que se reúne esporádicamente simplemente para llevarles de comida a personas de tercera edad que no los apoyan. Es algo más libre, es algo que no hay detrás una institución como tal, pero igual estás aprendiendo a ser más empático, a adaptarte a un nuevo contexto, a ser más resiliente, ¿no? Pero no hay tanta diferencia en cuanto a de repente el comunicador en sí, porque igual aprendes. Ahora, tal vez pueda haber sí diferencias en que hay programas de voluntariado en donde sí forman al comunicador. Forman, ¿no? Por ejemplo, el de la municipalidad sí me formó. Diría que a nivel de formación es el voluntariado que más me ha formado de todos, de todos. Entonces, sí hay voluntariados que sí te van a formar, ¿no? Y que eso definitivamente no lo vas a poder conseguir en un voluntariado de carácter más libre. Pero de que vas a aprender igual, vas a aprender, ¿no? Así que anímate más bien a apoyar, a huir, ¿no? Ujú. Gracias, Marco. Por acá Manuel nos dice, ¿cómo es la gestión de las ONGs en temas de comunicación para el desarrollo? ¿Qué tipo de marketing utilizan las ONGs en el Perú? ¿El marketing de causa social o el marketing social? Wow, ya. ¿Cómo es la gestión de las ONG en temas de comunicación para el desarrollo? A ver, yo recuerdo una experiencia que tuve en una organización, ERAR, que era un convenio de prácticas pre. Por eso no lo considero tanto voluntariado, porque digamos que está amarrado hacia un convenio de prácticas, ¿no? Y ahí es distinto, porque no es que tú vas y haces una forma voluntaria, sino estás por el compromiso de que te va a dar el certificado de prácticas como tal. Por eso no lo incluí de repente en la presentación, pero fue una experiencia bastante bonita de casi un año. Entonces, ahí, por ejemplo, en esa organización, que era prácticamente una ONG que se dedicaba a promover música clásica, nosotros teníamos diferentes áreas y yo justo me encargaba del área de responsabilidad social y todo el tema de comunicación, ¿no? Con el desarrollo. Ahora, ¿cómo es la gestión? Tú preguntas. Para empezar, nosotros debemos de entender ciertos aspectos. Entre ellos es el tema de cuál es el propósito, y otra vez lo recalco, cuál es el propósito que persigue la organización. En este caso, el propósito de la organización de esta ONG era promover la música en todas sus definiciones, sobre todo música clásica. Entonces, y ellos tenían un programa de llevar música a zonas vulnerables, a escuelas públicas, tipo Fe y Alegría, entre otras, ¿no? Entonces, su misión, su propósito era eso. Entonces, la comunicación para el desarrollo ahí era más que nada abocarse a qué acciones uno podía desarrollar, ¿no? ¿Qué planes de comunicación como comunicador de desarrollo uno podía desarrollar? Entonces, para empezar a gestionar eso es primero entender el propósito, ¿no? Segundo, entender el público. Era un público de situaciones vulnerables, sobre todo estudiantes que no tenían los recursos suficientes como para que conozcan de este tipo de música, ¿no? Y sobre todo música clásica. No tenían de repente la apertura o no sabían de su existencia. Entonces, ahí el comunicador, en este caso yo, tenía que a través de la ONG tenía que acercarme bueno, a las comunidades o a las instituciones públicas de Fe y Alegría y llevarles la música en sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? La ONG tenía el programa de talleres didácticos. Eran talleres didácticos que consistían en ver la posibilidad, no de contratar, pero ver la posibilidad de tener como participante a personas, músicos, no solamente nacionales, sino internacionales, y llevarlos hasta esas zonas recónditas, la música en sí. Y esto eran los talleres didácticos, ¿no? Entonces nosotros diseñamos una campaña de comunicación muy bonita por redes sociales, convocando a todas las personas de las comunidades y de los colegios públicos de Fe y Alegría para que puedan participar de este tipo de talleres y poder sensibilizarlos con la música, ¿no? Entonces ahí se armó
campañas de difusión, de comunicación para el desarrollo, con los mensajes claves que participaban los talleres, los profesionales en materia de música. Tuvimos participaciones a nivel internacional de músicos de Finlandia, de Noruega, y llevarles música, ¿no? Como ellos se maravillaban cuando una persona tocaba de repente algún instrumento, ¿no? De viento, entre otras cosas. Me acuerdo mucho de una saxofonista, si no me acuerdo, de Finlandia, de Noruega, no recuerdo bien, pero los niños se quedaban maravillados, ¿no? Entonces era un poco conocer su reacción, y claro, yo como comunicador pues tenía que grabar, tomar fotos y ver todo eso, ¿no? Y evidenciar cómo es que la música llegaba a generar ese cambio, ¿no? Ese cambio positivo en cuanto a las emociones y todo eso, ¿no? Entonces ahí fue la labor muy bonita, y es un poco la gestión de la experiencia que hice, ¿no? Entonces un poco, no sé si espero haber respondido esa pregunta. Y mencionas qué tipo de marketing utilizan. Bueno, ahí fue más un marketing, sí, diría que social, sí, más un marketing social por la misma temática, pero fue sobre todo con un enfoque de eduentretenimiento, ¿no? Si tú revisas las bases teóricas, esto no es una clase, pero si tú revisas las bases teóricas, el entretenimiento es el concepto de educar entreteniendo o con educar con arte, ¿no? Entonces, para nuestra audiencia, que son infantes, eran niños, niñas de 5 a 8, 10 años, ¿no? Que el público de la ONG era ese. Entonces, nosotros usábamos el entretenimiento para con la música llegarles a sensibilizar y reconociesen el valor y el impacto que tenían en la comunidad. Entonces usábamos esa estrategia de entretenimiento para que en verdad ellos entiendan del verdadero potencial que tenía la música, ¿no? Para las habilidades más blandas, para el desarrollo de la creatividad, para incentivar la innovación, entre otras cosas, ¿no? Entonces va un poco por ahí, empleamos ese tipo de estrategia para tener un mayor impacto en la audiencia, pues, ¿no? Gracias, Marco. Por aquí Pilar nos menciona, ¿en qué fase de un proyecto consideras que se debe contar con un comunicador o Mira, comunicadora? desde el inicio, mejor. Lo que pasa es que nosotros, no sé si nosotros, pero se cree que el comunicador solamente te va a servir, aunque suene feo decirlo, pero solamente va a aportar para hacer una pieza gráfica o para hacer un video. Y eso es algo erróneo. El comunicador te aporta con muchísimas cosas. Ustedes como profesionales han estudiado un abanico de cursos, un montón de cursos que no solamente tienen que ver con diseño gráfico o de video, para que puedan estar desde el inicio del proyecto haciendo, por ejemplo, análisis situacional, haciendo análisis de audiencia, determinando el público o el target bajo el concepto de buyer person, desarrollando toda la gama de contenido que van a desarrollar por redes sociales, siendo parte de las actividades del proyecto o programa que quieran apoyar. Es decir, la contribución del comunicador no se debe solamente limitar a una o dos funciones. Sé que la sociedad de repente nos encasilla en eso, pero es totalmente inequívoco. Yo he apoyado en muchas fases del proyecto, tanto en la fase inicial como en la fase final. Entiendo o entendemos nosotros que sí, vamos a contar de repente con mayor capacidad para el manejo de cámaras o de repente diseño, notas de prensa, pero eso no implica que podamos hacer muchísimas otras cosas como de repente lo pueden hacer otros profesionales de otros campos, ¿no? Así que eso sí es algo muy importante que quiero que ustedes sí lo entienden y se lo lleven a casa, ¿no? Nosotros podemos participar en cualquier fase de un proyecto, y si es que es antes de, muchísimo mejor, porque nosotros tenemos un aporte desde el campo de la comunicación que va más allá de simplemente unas herramientas, ¿no? Eso sí, así soy muy claro con eso. Gracias, Marco. Y bueno, también recordar que la presentación que Marco le ha compartido hoy, así también como un certificado, si desean, para que se lo podamos enviar, pueden registrar sus datos en el enlace que les he compartido. Y bueno, la última pregunta para terminar, que esta es una de las preguntas también del formulario que pudieron llenar, es desde tu experiencia, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que enfrenta un comunicador dentro de una organización de las que nos has venido de repente comentando? Wow,
un poco es el tema de la anterior pregunta, el tema que siempre nos encasillan en, ya, vas a hacer una pieza gráfica o vas a editar videos, ¿no? Y ahí creo que sí se equivocan, ¿no? O sea, el comunicador se ha formado 5 años o hasta más para poder desempeñarse en muchas otras cosas y cumplir muchas más cosas. He visto comunicadores que lideran proyectos y que no tienen y que no están abocados a hacer ninguna de las funciones por las cuales se nos considera que deberíamos hacer siempre. Los he visto gestionando proyectos como tal y proyectos de responsabilidad social. Ya hablamos de otros temas, pero sí, proyectos de voluntariado, de responsabilidad social, los he visto liderar. Entonces yo creo que eso sería uno de los retos. El segundo es de repente en que el comunicador muchas veces olvida que estamos en un país que tiene muchísimas realidades y creo que el voluntariado te permite salir un poco de eso, salir de esa zona de confort. Creo que se necesita promover más estos espacios, que de hecho se promueve, pero sí siento que hay tal vez un poco interés en sumarse a este tipo de actividades de voluntariado en general, ¿no? Nosotros venimos haciendo muchas convocatorias y la verdad, en algunas sí puedo decir que hay mucha capacidad para participar de ellas, pero en otras no. Y de comunicadores no son muchos, la verdad. Veo de repente más personas vinculadas con el tema de derecho o psicología o ingeniería que están y no tanto comunicadores. Es algo yo creo que sería un segundo reto, ¿no? Que participen más, porque los espacios son muy bonitos y se conoce también mucha gente y le puede sacar el jugo, ¿no? Y hay un tercer punto, creo yo, es que en verdad hay en eso que les gusta, ¿no? Yo tengo la fortuna de haberlo descubierto en el camino, pero estoy seguro que van a haber otras personas que de repente la van a tener más clara que yo cuando estuve pues iniciando recién esta aventura. Yo creo que parte un poco por eso. Si te gusta de repente el medio ambiente, métete a organizaciones que vean ese tema. Si te gusta el tema de derechos humanos, también hay organizaciones. Si te gusta el tema pues de política, también las hay. O sea, yo creo que es importante que el comunicador de hoy conozca qué es lo que le gusta, qué es lo que le mueve y de acuerdo a eso busque una organización que esté acorde a eso, ¿no? Entonces, solo así va a poder sentirse en verdad cubierto sus expectativas, ¿no? Sí, creía que esos tres retos. Gracias, Marco. Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado en esta noche, que se han quedado hasta esta parte final. Gracias a ti nuevamente, Marco, por tu tiempo, por habernos compartido tu experiencia. También por aquí nos dicen que si puedes compartir en qué redes, Sí, si creo que ya le compartiste, ya la dónde te compartí. pueden encontrar. Y bueno, gracias de parte del Grupo CPT. Desearles que tengan una buena noche y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho y un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.